Les quiero presentar ahora a Inmaculada González Cabrera, a Elena Proietti, creo que lo dije bien, si no ahora Elena me corregirá, Beatriz Fonticiela Hernández y Rosalía Estupiñán Cáceres, que nos van a dar una interesante charla sobre la economía colaborativa, una visión multidisciplinar. Buenas noches. Me corresponde iniciar esta última sesión de la tarde o de la tarde-noche en la que varias investigadoras hablaremos de algunas cuestiones que están directa o indirectamente relacionadas con la economía colaborativa, y lo vamos a hacer desde una visión multidisciplinar. La razón no es otra que la obtención en el año 2017 del proyecto de investigación Desmontando la economía colaborativa. Dicho proyecto se obtiene por el Grupo de Investigación Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, TOTMA, que está integrado en el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, Instituto Ecoagua. Pues bien, en ese proyecto, Desmontando la economía colaborativa, tratábamos de averiguar si todas esas prestaciones de servicios y, de hecho, esa compraventa de muchísimos bienes que se están utilizando las plataformas colaborativas, pues realmente eran economía colaborativa stricto sensu, o realmente no eran más que otros modelos de negocios que empezaban a aprovechar esas plataformas colaborativas para imponerse o para competir en el mercado con otros sectores que estaban instalados y que están bastante intervenidos. Es el caso del alojamiento, es el caso del transporte y de la financiación. Pues bien, precisamente por ello, lo primero que hicimos fue plantearnos cuál era la naturaleza jurídica de estas plataformas, que eran. Tratábamos de determinar si dichas plataformas eran prestadores de servicios de la sociedad de la información, en cuyo caso no eran responsables de ninguno de los servicios que se prestaran o se contrataran a través de dichas plataformas, o, por contra, eran prestadores de los concretos servicios que se estaban demandando: alojamiento, transporte, financiación, etc. Porque en este caso sí que iban a tener que responder de los mismos. Pues bien, nuestro proyecto se dividió en 3 grandes bloques. Quizás el grueso, el más relevante, era el del turismo colaborativo y en particular el alquiler vacacional, que es algo bastante conocido por nosotros los canarios. Bien, evidentemente la plataforma más relevante con mayor notoriedad en el alquiler vacacional es Airbnb. A finales del año 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce, conforme a sus normas, que Airbnb no es un prestador de servicio turístico, que Airbnb es un prestador del servicio de la sociedad de la información y que, como tal, no tiene responsabilidad alguna por las contrataciones que los anfitriones realicen con sus usuarios utilizando dicha plataforma. Evidentemente, el contrato que ha servido de base a esas transacciones entre los anfitriones y los turistas que demandan ese alojamiento sigue siendo el contrato de hospedaje, pero evidentemente bastante descafeinado. Es un contrato de hospedaje low cost, en los que ni el anfitrión tiene los deberes que tiene un empresario hotelero a día de hoy, ni, por supuesto, los usuarios, los turistas, tienen los mismos derechos y el mismo amparo jurídico que si utilizaran un hotel o un apartamento turístico. También analizamos la regulación autonómica centrándonos evidentemente en Canarias, y propusimos algunas medidas de mejora para proponer una explotación regular, equilibrada y compatible con el sector reglado, modificando el actual reglamento de vivienda vacacional del año 2015.
El segundo bloque del trabajo correspondió al transporte colaborativo. Aquí fue evidente la diferencia abismal que había entre plataformas colaborativas como BlaBlaCar y las plataformas de prestadores de servicios de transporte como Uber y Cabify. Obviamente también nos centramos en estudiar, analizar detenidamente la regulación que tiene hoy el taxi y tienen las licencias que utilizan los conductores de Uber y Cabify, las licencias VTC. Y en función de esto nos dimos cuenta que estaban sumamente intervenidas por la administración pública, ambas, y debían disminuir esa intervención. De hecho, hemos hecho algunas propuestas modificativas al hilo de lo que han hecho otros países como el Reino Unido, permitiendo así, de esta manera, pues, centrar la intervención administrativa en la seguridad y también en los intereses económicos del consumidor, que suele ser el gran olvidado en la lucha continua entre Uber y el taxi. Y por último, el tercer gran bloque lo constituyó la financiación colaborativa, en particular el crowdfunding. Ahí nos detuvimos pues en trasladar la protección que tenía el inversor minorista cuando utiliza el crowdfunding y además en analizar algunas cuestiones relativas a los socios que se incorporan a las sociedades de capital, en particular a las sociedades limitadas, a través de este vehículo, a través del equity crowdfunding. Yo he consumido prácticamente mi tiempo y voy a pasar la palabra a mi compañera, la profesora Elena Proietti. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Le voy a hablar del acceso a la energía renovable como un nuevo derecho humano. En esta presentación trataremos de los siguientes temas. ¿Qué se entiende por el derecho de acceso a la energía renovable? ¿Por qué el reconocimiento del derecho humano al acceso a la energía renovable? ¿Cómo podemos lograr su reconocimiento? ¿Y cuáles son las repercusiones de este reconocimiento? En primer lugar, ¿qué se entiende por el derecho de acceso a la energía renovable? La posibilidad concreta para cada ser humano de poder elegir la energía renovable como fuente de energía prioritaria y por lo tanto de estar garantizada la libertad de acceso a la energía renovable y el derecho especulativo de explotación de la energía renovable. Esta garantía presupone la presencia de tres elementos esenciales, así como el derecho de acceso al agua, la disponibilidad concreta del recurso de energía renovable, la calidad del propio recurso, claramente no tiene que ser contaminante, pero tiene que ser incluso eficiente, independientemente de los llamados costos indirectos de la energía renovable, y la accesibilidad indiscriminada del recurso de energía renovable, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también económico. ¿Por qué el reconocimiento del derecho humano de acceder a la energía renovable? Porque el uso de combustibles fósiles ha provocado, además de un claro desequilibrio climático-ambiental, la aparición de enfermedades letales generadas por inhalación de carbonio y, según los últimos informes científicos, ha contribuido exponencialmente al aumento de la aparición de pandemias, como la del COVID. La única forma de explotación energética actualmente disponible para nosotros, independientemente de sus costos indirectos, que garantiza una fuerte contención de la contaminación y la administración de las necesidades energéticas del mundo, resulta ser la de las energías renovables. Los Estados ya son conscientes de la consecuencia irreversible del cambio climático en los albores de los primeros informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se remontan a la década del 1990. Sin una acción apropiada, están causando un daño grave e irreversible al medio ambiente y al clima, en violación del principio de precaución contenido en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente de 1992 y los derechos humanos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los Estados partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos deberían, entonces, haber actuado con mayor rapidez y eficacia sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre la implementación del uso de la energía renovable.
¿Cómo podemos lograr el reconocimiento del derecho de acceso a la energía renovable? En primer lugar, a través del trabajo de la doctrina jurídica, hasta el punto de convertir una simple idea en una realidad jurídica. La doctrina jurídica desempeña un papel fundamental en la evolución del derecho. Esta misma idea, por ejemplo, se inspiró también en una doctrina autorizada cuando sostiene que para la realización del derecho a la salud de cada individuo es fundamental garantizar el acceso a la energía, que es indispensable tanto para cualquier forma de atención y asistencia sanitaria, como para las necesidades básicas de un individuo, como el acceso al agua y a la higiene. En segundo lugar, lo podemos ganar a través de la reparación judicial, cioè l'interpretazione e l'evoluzione del derecho a través del juez, basándose en los derechos humanos ya reconocidos y claramente sus evoluciones. El reconocimiento de un derecho general de acceso a las energías renovables podría confirmarse con la teoría de los derechos implícitos o derechos no numerados, según la cual si se concede a un individuo un derecho específico, entonces el mismo individuo tiene derecho a cualquier condición necesaria para la realización del mismo derecho explícitamente concedido. La disposición combinada de algunos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos podrían condicionar felizmente las interpretaciones sistemáticas que reconocen el nacimiento de un nuevo derecho subyacente, ya como ha sucedido para el reconocimiento del derecho ambiental, instrumental para el disfrute de los principales derechos humanos, tales como el derecho a la vida, artículo 2, el derecho al domicilio a la vida privada y familiar, artículo 8, y la provisión de tortura o de tratos inhumanos y degradantes, artículo 3. Hay razones concretas para opinar que este derecho ya está vigente en el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. ¿Cuáles son las repercusiones de este reconocimiento? En primer lugar, la repercusión sería de gran alcance, dado a cada individuo acceso directo a los tribunales para la defensa del nuevo derecho. Una vez agotados los recursos internos, se podría conceder acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es actualmente el único tribunal internacional con facultades vinculantes en materia de derechos humanos respecto a los Estados partes, y sobre todo que puede ser activado incluso desde los particulares por la presunta violación de uno de sus derechos humanos. Aunque su jurisdicción está limitada territorialmente, tiene la importante característica de que, una vez agotados los recursos internos, puede dictar sentencia jurídicamente vinculante y tener una profunda repercusión en la interpretación del derecho europeo y, por lo tanto, tener también una importante repercusión internacional. En conclusión, el derecho humano al acceso a la energía renovable trata del disfrute de los derechos humanos, se trata de un derecho instrumental al disfrute de los derechos humanos conexo a la vida privada familiar, a la provisión de los tratos inhumanos, al respeto de la protección de la salud, a la provisión de la no discriminación, a la solicitud de intervención de la comunidad científica y coherente con el principio de precaución ambiental y el desarrollo de algunos nuevos derechos funcionales al derecho a la vida. El reconocimiento del derecho humano al acceso a la energía renovable permitiría al individuo intervenir individualmente con respecto a la inercia y a las demoras en la acción del Estado, utilizando el instrumento de protección que puede activarse ante el Poder Judicial, que está demostrando ser mucho más rápido y eficaz que el político. Termino agradeciendo por la atención con una frase de Norberto Bobbio, que es un gran jurista y filósofo italiano, que dice que los derechos no nacen todos en una vez sola, pero nacen cuando tienen y pueden nacer. Y paso claramente la palabra a la profesora Beatriz Pontisella. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Se nos acaba esta Macaronay, se nos acaba la noche de los investigadores, distinta por este enfoque digital, por este enfoque online que hemos tenido que adoptar todos, y esta dinámica digital que también caracteriza a la economía colaborativa, pues es capaz de crear auténticas redes de usuarios. Pensemos en los usuarios de Airbnb, pensemos en los usuarios de Uber. Sin embargo, a mí me gustaría hablarles de otro tipo de redes, más bien de las redes sociales, y en concreto de la capacidad que tienen para ejercer una influencia sobre nosotros, en fin, para manipularnos. Pero primero me gustaría comenzar pues, esta exposición con una imagen más bien familiar para todos nosotros. A ver, ¿a cuánto no nos ha sucedido que estando en casa mencionamos que necesitamos esto, mencionamos que necesitamos aquello, y de repente, y como por arte de clarividencia, en todos nuestros dispositivos empiezan a aparecer recomendaciones? Y lo que nos puede parecer
una curiosa casualidad, lo cierto es que no es tal. Fijaros, a día de hoy, en todo el mundo, Google posee más de 2.400 millones de usuarios. Instagram, por su parte, tiene 1.000 millones de usuarios y la reciente red TikTok tiene 800 millones de usuarios. Tengan en cuenta que la mayoría de nosotros no tenemos cuenta en una única red social, sino que tenemos en cuenta cuentas en varias de estas redes sociales. Por otra parte, pensad que de los 47 millones de españoles, 29 millones usamos cada día las redes sociales. Pero es que además consumimos una media de 6 horas al día delante de los dispositivos y en concreto dentro de las redes sociales. A mí este dato me parece sorprendente porque es casi una jornada laboral. Hay personas a las que se les paga por hacer esto. Pues imaginar la cantidad de datos que representan todas estas cifras que acabo de exponer. Pero mejor aún, más que imaginarlo, vamos a verlo en tiempo real. No sé si la pantalla está compartida adecuadamente, pero esta página que espero que estén viendo recoge en tiempo real casi toda la actividad que se está teniendo en Internet. Por ejemplo, los blogs, los posts en blogs que se han escrito hoy. Por ejemplo, las fotos que se han subido hoy a Instagram. Como pueden ver, el flujo es constante y sobre todo no para. Es bastante abismal. Por tanto, la cantidad de información que volcamos en Internet a diario es enorme. Y alguno de ustedes pues, puede pensar, oye, ¿de verdad Facebook le interesa que yo el sábado pasado haya ido al cumpleaños de la perra de mi hermana? Pues sí que le interesa mucho, pero es que además de la festividad perruna, a Facebook y a otras redes sociales les interesa también en qué tipo de enlaces hacemos clic. Les interesa también los movimientos de nuestra cuenta bancaria. Les interesa qué vídeos vemos hasta el final, cuánto tardamos en hacer scroll o cuánto tardamos de pasar de un contenido a otro contenido. Les interesa dónde estamos cuando estamos haciendo todas estas cosas, con quién tenemos contacto, qué expresiones faciales mostramos ante determinados estímulos visuales. Y le interesa, pues, entre otras cosas, qué estábamos haciendo antes de comprar o incluso también qué estábamos haciendo cuando desechamos esa compra. Todos estos datos, pues, se comparan. ¿Y qué sucede con estos datos? Pues, que con nuestra información volcada en Internet más la información volcada de otra persona, pues se establecen correlaciones. Dicho en un lenguaje más técnico, el algoritmo que nos representa, pues se compara con el algoritmo que representa a otras personas y de esta manera es posible aglutinarnos. Y se nos aglutina en grupos de perfiles afines. ¿Con qué interés? Pues para ofrecernos contenidos personalizados, para ofrecernos contenidos de acuerdo a nuestras preferencias. Y es que, bueno, a día de hoy en las redes sociales pues somos estadísticas y las estadísticas en este caso son bastante fiables, sobre todo porque no se recogen de uno o dos usuarios, se recogen de una cantidad ingente de usuarios. Y ante esta información muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué importa que manejen mis datos? En realidad yo no soy tan importante. ¿O qué más da que dispongan de esta información? Yo sé cuando me están vendiendo un producto, yo soy libre de decir, pues no quiero adquirir este producto que me estás vendiendo. Sé que me estás vendiendo publicidad. Pero lo cierto es que no somos tan libres como creemos y no somos tan conscientes de que nos están manipulando. Y digo manipulando en todo el sentido de la palabra. Veamos. No sé si recordarán que antaño, pues bueno, los anuncios estaban pensados para una audiencia determinada y el anunciante tenía pues contadísimas ocasiones para intentar vendernos el producto. Y además tenía que hacerlo pues de forma genérica, porque los anuncios no tenían la capacidad de estar tan sumamente personalizados como hoy en día. ¿Qué suponía esto? Pues que a lo mejor la emisión de este anuncio, que le había costado un dinero a la propia empresa, pues no nos pillaba ni en nuestro momento vulnerable, ni siquiera a lo mejor nos pillaba en casa y perdía pues toda eficacia disuasoria. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Pues que con toda la información que disponen de nosotros, más toda la información que disponen de los grupos de personas afines a nosotros, pues es posible determinar casi en tiempo real, o me atrevería a decir en tiempo real, nuestro estado de ánimo y manipularnos directamente. O incluso influir en nuestro estado de ánimo orientándolo hacia las necesidades comerciales que en un momento dado pueden detentarse. A ver, os pongo un sencillo ejemplo. Ayer estuvo lloviendo. Pues yo, que soy una persona que se interesa por el tiempo, pues entro en la consulta del tiempo de mi teléfono. A continuación, veo que, bueno, que se prevén un poquito más de lluvias y digo, uy,
Pues qué buen momento para estrenar botas de agua. Un poco ilógico en Canarias, pero qué buen momento para estrenar botas de agua. Y entro en Amazon. A ver cómo está de precio las botas de agua. Pues con solo estos dos movimientos veremos, o casi se puede comprobar, cómo nos empiezan a inundar con anuncios de botas, con anuncios de bufandas, con anuncios de abrigo, de paraguas bonitos o de escapadas de invierno. Sí que es cierto, y vale la pena señalar aquí, que recientemente, de hecho muy recientemente, Google ha publicado que frenará esta publicidad invasiva de aquí a 2 años en su navegador Google Chrome. Sin embargo, vista la cuestión, pues ya de forma general, el proceso que permite que estas redes sociales ganen dinero, pues es la modificación de la conducta y alterando nuestros patrones de comportamiento, llegando incluso a crear adicciones. Pensemos rápidamente, muy rápidamente, en las teorías conductivistas y en el experimento de Pavlov. ¿Qué sucedía cuando hacía sonar la campana al final del experimento? Pues que con independencia de que hubiese o no alimento, el perro salivaba. Extrapolando esto a la situación actual, la campana ha dado paso a otro tipo de campana, a la notificación de publicaciones nuevas, al aviso de comentarios en nuestras publicaciones, al desbloqueo de ciertos tesoros en juegos online, como por ejemplo, yo que sé, Candy Crush. Pues todos estos estímulos son capaces de liberar en nuestro cerebro la dopamina suficiente como para alterar nuestro centro de placer localizado en el cerebro. Dejando ya rápidamente de lado la manipulación para que adquiramos ciertos productos, esta manipulación comercial, preguntémonos, oye, ¿y de qué otra forma nos pueden manipular en las redes sociales? Pues influyendo en nuestras opiniones. Voy a ser muy escueta en este aspecto, pero sí que me gustaría referirme a un estudio llevado a cabo por la OTAN que consistió en invertir solamente 300 euros en proveedores de servicios de manipulación. Y con este dinero se consiguió más de 3.500 comentarios en redes sociales, 25.000 likes y 5.100 seguidores. Una cantidad de actividad digital ingente para el poco dinero invertido. Por lo que, pese a los esfuerzos, es muy posible que se conviertan las redes sociales pues, en una barra libre de fake news, de desinformación y de propaganda malintencionada. Cada vez es más difícil saber qué es verdad y qué es mentira o simplemente qué es una tergiversación de la realidad. Un caso paradigmático en el que no me voy a detener mucho fue el de Cambridge Analytica. ¿Y por qué no me voy a detener? Pues porque tenéis un documental fantástico en Netflix, creo que lo puse por aquí, sí. Y lo relevante es que esta empresa, Cambridge Analytica, decía que disponía de 5.000 datos diferentes de cada votante de los Estados Unidos. No solo eso, sino que además lo usaron para manipular aquellos perfiles que eran más, llamémosle, débiles y de esta forma orientar el voto hacia el partido que en este caso les contrataba. Bueno, ¿y cómo es posible recopilar toda esta información? Pues gracias al Big Data. Concepto que desde una perspectiva jurídica nos gustaría analizar y de hecho estamos en proceso con la finalidad de dar respuesta a una serie de interrogantes cada vez más apremiantes, entre ellos. ¿Está la normativa europea y concretamente el Reglamento General de Protección de Datos pues, en disposición de hacer frente a los retos que plantea el Big Data? Se nos ocurre también qué son estos datos personales y qué no lo son. ¿O existe un uso ético de los datos obtenidos y manipulados mediante Big Data? Ya para concluir, como ven, pues nos hemos convertido en cifras. Y somos cifras muy valiosas, sobre todo para quienes están dispuestos a basar su modelo de negocio en el uso indebido de nuestra información. Los datos son hoy, bueno, pues los nuevos tulipanes, son la nueva fiebre del oro o son el nuevo petróleo. En este punto, me gustaría ya agradecerles la atención y darle paso a la profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas, doña Rosalía Estupiñán Cáceres, que nos va a hablar de un tema muy interesante, sobre todo en el día de hoy. Nuestros derechos como compradores online, un tema especialmente candente hoy, que es Black Friday. Sin más, doy paso a la profesora. Muchas gracias. Pues a mí me corresponde hablarles de dos derechos cruciales que tienen los consumidores, que tenemos los consumidores cuando contratamos online con cualquier vendedor profesional. Bien, esos dos derechos vienen reconocidos en la normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, se aplican a todo consumidor o todo consumidor que sea residente en la Unión Europea o en países como son Liechtenstein, Islandia y Noruega.
frente a los vendedores online que estén establecidos en cualquiera de los países de la Unión Europea y también en los anteriores países que he mencionado. Bien, ¿cuáles son esos dos derechos cruciales que tenemos todos, por lo tanto, los consumidores europeos? Por un lado está el derecho de devolución y por otro el derecho de garantía. Son dos derechos completamente diferentes. Y, puesto que dispongo de pocos minutos para decirlo, voy a simplemente a señalarles los rasgos fundamentales de cada uno de ellos. Para este fin, vamos a comenzar con un supuesto de hecho, y es que yo me compro un móvil en cualquier plataforma online, es decir, le compro a un vendedor online, pues este móvil, por ejemplo, que aparece en pantalla. Bien, una vez recibido en perfecto estado, ¿puedo yo devolver ese móvil? Pues bien, según la normativa europea, en efecto, tenemos el derecho de devolución en estas compras online y se tiene siempre que compremos cualquier producto de consumo, aun cuando hay unas excepciones establecidas por razones de sentido común, es decir, cuando compro bienes perecederos, obviamente ese derecho no existe, o cuando, por ejemplo, compramos contenido digital y un software, pues lo despresentamos, lo bajamos, entonces, obviamente, en esos casos ya no existe. Pero fuera de eso, desde luego, existe siempre en las compras online y siempre que tengamos frente a un vendedor profesional, desde luego, este derecho. Bien, les decía, recibo el móvil en perfecto estado, pero me doy cuenta de que ya pues, el dinero que empleé pues, lo puedo necesitar para otra cosa, sencillamente ya no me gusta, por la razón que sea, porque no es necesario alegar razón alguna, puedo desistir, puedo devolver ese móvil. ¿En qué plazo? Eso sí, debo hacerlo en el plazo que establece la normativa, que son 14 días naturales. Y también es conveniente señalar que este derecho de devolución se tiene sin coste alguno. Quiero decir que una vez que yo ejercito el derecho de devolución, el vendedor online tiene que devolverme el precio que aboné por ese móvil y los gastos de envío que tuve también que sufragar para ello. Los gastos de devolución son otra cosa, porque si en el contrato, es decir, el empresario, el vendedor no me ha dicho que deba yo cargar con los gastos de devolución, pues también él tendrá que soportarlo. Es importante también que les diga que el vendedor tiene la obligación, no solamente al yo comprar online este teléfono, de decirme que tengo derecho de desistimiento, de devolución del producto en un determinado plazo, sino acompañar un documento que se llama formulario de desistimiento. Es decir, ¿qué ocurre si no me adjunta este formulario o simplemente me dice que tengo derecho de desistimiento, pero no me da mayor información? Pues bien, las consecuencias que tiene que el vendedor online no me aporte ese documento, no me informe de que tengo ese derecho, es justamente que en tal caso no solamente dispongo de 14 días para devolver el móvil, sino que el plazo se amplía a 12 meses. Bien, esto es a grandes rasgos el derecho de devolución. Veamos ahora otro derecho distinto, crucial también en las ventas online, aunque también en las ventas offline. Y es qué ocurre si yo recibo ese teléfono que he adquirido online y ese mismo día o bien el día siguiente o bien a los 2 meses, a los 6 o incluso en cualquier periodo antes de que hayan transcurrido 2 años desde la recepción del mismo, ese móvil o su batería explotan y lo dejan en el estado que ustedes ven, por ejemplo, en pantalla, prácticamente inservible. Entonces, aquí, es decir, en este caso, ya no es el derecho de devolución el que tengo. Aquí entra en juego otro derecho, que se llama el derecho de garantía. ¿En qué consiste esta garantía? Bien, esta garantía consiste en la facultad que tengo como consumidor de solicitar del vendedor la sustitución o reparación
del bien, porque se supone que tiene un defecto y el defecto, salvo que yo haya puesto el móvil o la batería al lado de una fuente de calor, lo haya metido en el microondas, si he hecho un perfecto uso del móvil y la batería, no tendrían por qué explotar. De ahí que pueda exigir del vendedor la reparación o sustitución de ese móvil. Una u otra tienen que hacerse en un tiempo razonable y en cualquier caso son totalmente gratuitas para el consumidor. Si no fuera posible hacer la sustitución o la reparación por parte del vendedor en un tiempo razonable o sencillamente no es posible esa sustitución o reparación, pues siempre queda la posibilidad de resolver el contrato. Es decir, yo le entrego el móvil tal cual está al vendedor y él que me devuelva el precio pagado. Si esto, decir, en casos donde el defecto sea no del calibre que les acabo de poner en el ejemplo, sino menor, en lugar de la resolución del contrato, siempre cabría una rebaja del precio. De manera que es importante señalarles que la duración de esa garantía por ley en toda la Unión Europea, más los países que señalé al principio, es de 2 años, 2 años a partir de la recepción del producto. Pero ocurre que en los 6 primeros meses de esos 2 años hay una superprotección del consumidor. ¿Por qué superprotección? Porque se presume a favor del consumidor, del comprador, que cualquier defecto que aparezca en el producto en ese plazo de 6 meses, el defecto viene de origen y, por lo tanto, el vendedor está obligado a darme la garantía, salvo que pueda acreditar y probar que realmente no tuvo lugar por un defecto de origen. Bien. Luego, pues, a grosso modo, estos son los 2 derechos cruciales que se tienen en la compra online. Antes de acabar, quisiera también destacarles la importancia que tiene cuando tenemos cualquier conflicto con un vendedor, el poder solucionar ese conflicto de forma amistosa, no solamente en relación con los derechos que acabo de mencionar sobre cualquier cuestión que pueda surgir al contratar con el vendedor. Es importante hacerlo, y ya les digo, no solamente en las compras online, también en las offline. Ahora bien, en el ámbito online, precisamente por ser transfronterizo, por ser un comercio electrónico global, ya no solamente dentro de la Unión Europea, sino incluso fuera, pues sería conveniente, además, utilizar métodos alternativos a los órganos judiciales para resolver el conflicto. Los órganos judiciales, la justicia, por desgracia, es lenta y es cara. Y a través de estos métodos alternativos, como pueda ser el arbitraje o como pueda ser la mediación o una combinación de ambos, podría permitir solucionar el conflicto de forma ágil, o sea, de forma rápida, de forma eficaz y de forma generalmente gratuita. Estas fórmulas se conocen con el acrónimo en lengua inglesa de ODR. Es importante también decirles que hace unos años la Unión Europea puso en marcha una plataforma para la resolución de litigios en línea y que, por lo tanto, todos los vendedores que tengan domicilio en la Unión Europea y que hagan ventas online están obligados a poner en su web un enlace a esta plataforma. Pues bien, y para acabar, decirles que en España tenemos una forma de solucionar de forma, como les digo, o de manera eficaz, rápida y sencilla los conflictos de forma alternativa a los órganos judiciales, y es el sistema arbitral de consumo. Bien, en estos 9 minutos que ya he agotado es lo máximo que puedo decir, pero quedo abierta a las preguntas que puedan realizar, poder darles cumplida respuesta a partir de ahora. Para finalizar, doy las gracias en nombre de todas mis compañeras que me han precedido y en el mío propio. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Inmaculada, Elena, Beatriz y Rosalía, por esta interesante y última charla del día de hoy. Muchas gracias también a todos los ponentes que han estado hoy por aquí y sobre todo también al público. Y ahora sí que sí, ya despedimos el evento, esta edición de Macaronay 2020. Esperemos que les haya gustado, que hayan despertado una vocación científica en ustedes y nos vemos el año que viene con más ciencia.